hermanos, el trabajo agrario, pues, el poner a dos animalitos con el madero que va en su nuca, hermanos, ese madero es el yugo, todo el mundo lo sabe. Pero es interesante, hermanos, cómo desde la antigüedad ya se nos indicaba precisamente, hermanos, por prudencia, por trabajo, por especie, un burrito con un buey, por la que somos nosotros, pudiendo desviarnos del camino en el que estamos, que es la vida cristiana. Eso debe ser nuestra prioridad, hermanos. No hay otra prioridad más que Dios. Antes que nuestra familia está Dios, antes que la esposa está Dios, antes que el esposo está Dios. ¿Quiere usted tener una relación en casa? Comience honrando a Dios. Ese es un principio, hermanos. Estamos viendo una escuela dominical. Venga a la escuela dominical y se da cuenta cómo aprendemos muchísimo. Pero algo que tenemos aquí, hermanos, es interesante cómo Pablo lo maneja con este ejemplo tan práctico. No va a quedar bien el resultado. Ahora, este es un pasaje, hermanos, que siempre se ha enseñado y siempre se ha predicado con el objetivo de los matrimonios, de los noviazgos para los jóvenes. No sean tolerantes, no sean flexibles. Nos decían a nosotros de jóvenes allá en Puebla, ¿verdad? Estás haciendo consuelos a Dios y al diablo. Pues, ¿cómo va a ser eso posible? No puedes jugar con eso. Y todos luchábamos, ¿verdad? Porque si fuera, no, yo me convierto, ¿verdad? Yo voy a orar, a ayunar y hasta desmayar con tal de que venga a la iglesia. Y resulta que no es así, hermano. No es así. Dios no está diciendo aquí desde un principio. Si no cree en Jesucristo, si no tiene la misma perspectiva que tú, no te pongas ese punto. Pablo está diciendo, podemos estropear la obra. A ver, iglesia de Corinto, no seamos tolerantes. Recordemos, hermanos, las condiciones de Corinto eran complicadas, porque era una iglesia, hermanos, que sí había tolerado el pecado y empezaron a caminar en un yugo desigual, porque había prácticas no cristianas, hermanos, en la iglesia. No voy a decir escriturales, porque hasta que se les manda la carta, ellos están recibiendo un escrito, pero sí prácticas que son naturales en el creyente, santidad entre ellas. Así que la iglesia de Corinto sí necesitaba recibir por escrito aquello que no estaba agradando a Dios. Una ciudad muy importante, recordemos, hermanos, había un canal ahí, así que eso convertía esa ciudad en un puerto comercial famoso. Tenían sus olimpiadas, pero no olimpiadas del Olimpo, ¿verdad? Sus juegos deportivos, los juegos corintianos, ahí los tenían, hermanos, también. Entonces había mucha actividad, mucha gente de otros países, gente de otras naciones, muchos idiomas, por lo mismo, hermanos, mucha convergencia de credos, muchas religiones, muchas formas de pensar. Ellos de manera natural eran griegos, hermanos, así que había mucha filosofía y todo eso, hermanos, estaba alrededor de la iglesia. Por lo que Pablo está diciendo, cuidado con lo que estás tolerando. No te unas en yugo desigual. Ahora dice, aquí lo pone, ¿qué compañerismo tiene? A ver, ¿cómo va esto? La justicia y la justicia van, y injusticia van de la mano. Es imposible, no se puede. ¿Qué comunión la luz con las tinieblas? No se puede. Son preguntas, hermanos, que dejan precisamente para que pensemos, solo reflexionemos, porque la respuesta es evidente. La respuesta es no. No hay ninguna relación. Y abajo del 15 ya se va más al extremo, diciendo, ¿qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte del creyente con el incrédulo, hermanos? Belial era un término que se ocupaba en el Antiguo Testamento del pueblo judío para referirse al diablo de una manera despectiva, diciendo era el más indigno de todo el universo. Entonces aquí imagine eso, está diciendo que concordia Cristo, el Hijo de Dios, la victoria encarnada, Dios, hermanos, usando de su encarnación en la segunda persona de la Trinidad, triunfando, hermanos, desde la gloria que hubo en Belén, hermanos, hasta la gloria que se dio y se escuchó en la cruz del Calvario, comparado con aquel que es el más indigno de todo el universo. ¿Qué relación hay? Pablo está diciéndonos aquí, nosotros llevamos un ministerio para que todos los que puedan escuchar y venir a la iglesia, escuchar nuestra predicación, lleguen a Dios. Pero ¿cómo van a llegar a Dios, hermanos, si nosotros mismos estorbamos el Evangelio? ¿Cómo lo estorbamos, apóstol Pablo? Simple, siendo tolerantes con aquello que no agrada a Dios, tratando de justificar nuestra perspectiva. Y hermanos, cuando nosotros justificamos nuestra forma de pensar, ¿sabe qué resulta? Que dejamos de venir a la iglesia. Número uno, se ve en evidencia, dejamos de venir a la iglesia. Segundo, no tenemos tiempo para los asuntos que tienen que ver con
orar, leer la Biblia, ya no tenemos oportunidad. Y esto sí es interesante, hermanos, porque se va degradando nuestra vida espiritual. Por eso dice aquí, a ver, ¿cómo vamos a hacer esto? ¿Qué tiene de relación? ¿Puede ir de la mano un creyente con un incrédulo, hermano? No es congruente, no es conveniente, no se puede, y tal vez decirlo, no se debe. Así que cuando Pablo dice esto, está diciéndonos, estás en el mundo, lo que decía el Señor Jesús, pero no eres del mundo. Trabaja en tu trabajo, pero demuestra que tú eres cristiano. Llega a tu casa y vive como cristiano. Es más, hasta cuando te vayas a dormir, pídele a Dios, no soñar con los angelitos, pero sí honrar a Dios hasta con tu descanso. No sé, porque sabemos de qué hablamos, ¿verdad? Pero bueno, podamos, hermanos, decirle a Dios en todas las áreas de mi vida, quiero honrarte. De eso se trata cuando Pablo dice, pongamos a pensar en esto. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo de Dios viviente, como Dios dijo. Hasta ahí vamos a parar ahora. Dice, Pablo nuevamente utiliza la metáfora del templo. ¿Se acuerdan que lo había ocupado? Somos templo del Espíritu Santo. Ahora, aquí hay algo interesante. ¿Qué hay entre el templo de Dios y el de los ídolos? Hermanos, no puede ser algo que en la Biblia, hermanos, por lo menos en el libro de Levítico y Deuteronomio, es muy clara la escritura al decir que lo que se ofrece a los ídolos se lo están ofreciendo a los demonios. Así que cuando se postra, se glorifica a todo aquello que no es Dios, hermanos. ¿A quién cree que se le está entregando? Hasta nosotros mismos, cuando hay vanidad de nosotros de decir yo puedo, yo soy, y no es cierto, hermanos. Tenemos que aprender a diferenciar, y la Biblia es muy clara, todo lo que nos ha ofrecido a Dios se le está entregando a los demonios. No le demos nuestra fuerza, hermanos. En el Antiguo Testamento incluso el pueblo fue contaminado y empezaron a abrazar el culto a Baal, empezaron a abrazar el culto a Moloch. Hermanos, la verdad es que es terrible, porque podemos pensar, bueno, ellos están viendo lo que Dios hizo y todavía hace, pero estamos en las mismas condiciones. No ha cambiado nada de eso. Incluso en el tiempo de Pablo está diciendo eso a una iglesia cristiana. No puede haber esta concordancia entre el templo de Dios. Somos templos de Dios. Nuestro corazón debe estar, hermanos, saturado de la presencia del Espíritu Santo como para pretender o agradar o tolerar, hermanos, algo que a Dios no agrada. No podemos. Y aquí Pablo, hermanos, comienza a citar varias áreas del Antiguo Testamento, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. El libro de Ezequiel, el profeta Ezequiel, el libro de Levítico confirma precisamente de donde Pablo está tomando esto. Son promesas, habitaré entre ellos. Y no solamente, hermanos, estaba hablando del evento en el que Dios acompañó al pueblo durante 40 años en el desierto. Él iba con ellos, nunca los dejó. También este pasaje, hermanos, está hablando de la encarnación del Señor Jesús. Y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Y este pasaje se aplica a nosotros, hermanos, porque estamos convencidos que en este lugar se encuentra el Señor. Así que es imposible, hermanos, que el pueblo cristiano sea participante o tolerante de aquello que no agrada a Dios. Seré su Dios y ellos serán mi pueblo. ¿Ha leído, hermanos, cuando en los 10 mandamientos Dios se presenta diciendo, soy un Dios celoso? Y no está hablando, hermanos, de que, así como nosotros conocemos los celos de telenovelas, los de permisos, hermanos, Dios está hablando de aquí, naturalmente, de algo. Nadie más merece la gloria. Nadie. Es más, no tenemos que decir nada. Nada. El problema cuando vimos el recorrido en Romanos 1, ¿se acuerdan? Que la gente empezó a darle gloria a las criaturas antes que al Creador. En el libro de los Salmos se habla de aquellos que adoran ídolos tallados de piedra, de madera, de oro, tienen ojos y no ven. No hay nada, hermanos, que merezca la gloria. Por esa causa Dios dice, no puedes adorar a nada, porque nada es digno de adoración. Entonces aquí es donde dice, yo seré su Dios, ellos serán mi pueblo, no tienen por qué andar buscando en otro lugar lo que yo les puedo dar. Por lo cual, nuevamente cita Isaías, salid del medio de ellos. ¿Y qué significa eso? De los que están en ese tipo de prácticas, hermanos, apartados, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Santidad, no podemos ser tolerantes, hermanos. Si el mundo, si la
de lo que Dios ha dado en su vida, hermanos, tal vez nos convirtamos en la minoría perseguida. Ya ha ocurrido en la iglesia cristiana. Pero no podemos, hermanos, nosotros ser partícipes de abominaciones que deshonran el nombre del Señor, que van en contra de la naturaleza creada, o simplemente, hermanos, que omiten a la persona de la divinidad como si no existiera. Salgan de ella, no participen, no toquen lo que ellos. Dice en el versículo 18, citando al profeta Samuel, incluso en el libro de Crónicas: y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Todopoderoso. Por sentido común, hermanos, es mejor ser tenido como hijo de Dios que participar del juicio de Dios. Pero esta es una invitación que Pablo le hace a la iglesia cristiana, diciendo: vamos, la santidad es parte fundamental de nuestra vida. Y termina en el 7:1 diciendo: así que es una forma de terminar lo que está diciendo: amados, puesto que tenemos tales promesas. ¿Cuáles son las promesas? Dios estará con nosotros, que no participemos del juicio de ellos, seremos hijos del Todopoderoso, nos recibirá el Padre. Esas son las promesas, tenemos tales promesas. Ahora, limpiémonos de toda contaminación de carne y espíritu, perfeccionando la santidad en el temor. La iglesia debe ser parte característica, hermanos, de esta pureza. No nos está restringiendo Pablo nuestro andar diario, pero retomamos lo que significa santidad. Vaya a su trabajo y glorifiquen. Vayan a la escuela los que van a la escuela y glorifiquen a Dios. Regrese a casa hoy, glorifiquen a Dios. Y andemos, hermanos, como templos del Espíritu Santo, porque quien mora en nosotros es el Señor. Así que debemos demostrar, tenemos que estar convencidos de la invitación que se da. Somos templos del Espíritu Santo, y en un templo, hermanos, se va a entregar todo, se va a adorar al Señor. Así que si usted y yo somos templo, no deja de ser templo cuando está en horas de trabajo. Usted sigue siendo el templo de Dios. Así que aprendamos, hermanos, a mirar a Dios en toda oportunidad para decirle gracias, para dar testimonio de Él, y ¿sabe? También para hablar de Él delante de quien demande la respuesta de nosotros. Así que tenemos mucho trabajo, hermanos. No se nos olvide, mencionaba mi hermana Gloria al iniciar. Es el último domingo del mes y hemos estado insistiendo mucho en ser la nación santa. Tal vez se acabe el tema del mes, pero no la responsabilidad. Así que vayamos y sigamos siendo una nación que vive en santidad. Padre, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque nos concedes meditar y reflexionar en ella. Y confiamos plenamente en Dios, en que tu voz hace eco en nuestros oídos, en nuestro corazón, de tal manera que, siendo confrontados, siendo animados por tu palabra, mi Dios, salimos con una perspectiva renovada. Mi Dios, que nuestro diario vivir se caracterice por la santidad, por el testimonio y por la verdad. Que te glorifiquemos, que te sirvamos. Gracias te damos por tu palabra en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos.